vamos a pasar a la tercera presentación, que va a estar a cargo del profesor Héctor Ariel Olmos. Él va a hablar sobre política, cultura, gestión, una triada necesaria. Vamos a abrir el micrófono. ¿Listo? Ahí está, ya está. Bueno, buenas tardes a los que no saludé todavía y a los demás también. Yo diría que van a ser dos las tríadas en vez de una. La primera es, debo decir que el nombre de tríada lo planteó cuando trabajábamos sobre esto Ricardo Santillán Güemes, y lo tomo porque me parece bastante útil y necesario. Yo hablaba de un circuito entre un concepto de cultura, la política que da lugar a ese concepto y el proceso de gestión a través del cual se ejecuta esa política. De algún modo, los dos expositores anteriores, tanto Silvina como Camila, ilustraron algo de esto que estoy diciendo ahora. Indudablemente, toda esta experiencia que refirió Silvina en Juárez no hubiera sido posible con un concepto de cultura limitado a las artes y espectáculos. Bueno, ella lo fundamentó en la Declaración de Cultura de UNESCO, y hay otras, hay como 200 o más definiciones de cultura, pero en realidad a los efectos de la gestión tenemos que manejarnos con un concepto que Santillán llamaba operativo, y que es así, es un concepto que nos permite trabajar, vinculado sobre todo a las relaciones con la comunidad, al oído que debe estar todo el tiempo activo, y por lo tanto, por eso hablamos de circuito y de tríada, porque el concepto de cultura da origen a una política, es el que le da forma a la política, pero la gestión de esa política va a producir cambios. Es decir, porque obviamente esto lo sabe cualquiera de ustedes que ha ejecutado algún proyecto cultural, que sobre la marcha vamos introduciendo cambios porque la planificación varía. Bueno, la política, que es el plan de acción, se va a ir modificando, a no ser que nos convirtamos en procustos modernos y tratemos de meter en un lecho estrecho o corto una realidad que se nos escapa por las patas. Entonces, estos tres elementos van juntos, o sea, política, concepto de cultura, gestión. Y hay este circuito. La otra tríada, que en realidad son las dimensiones de la política cultural de la que habla Yuca Ferreira, que es la dimensión estética o simbólica me gusta más, la dimensión simbólica, la dimensión económica y la dimensión social. Y dice que la política cultural tiene que tener un equilibrio entre esas tres dimensiones, porque si una prevalece sobre la otra, es un banquito o de tres patas que queda en falso equilibrio o en desequilibrio. Lo que ocurre es que hay siempre una tentación y a veces hasta una deformación desde el punto de vista del propio ejecutante, del gestor y aún del político que diseña. Obviamente la dimensión simbólica es la que más nos atrae, es la más fácil, pongan entre comillas lo fácil, por favor, porque tenemos a mano artistas, creadores, etcétera, y que no bien asumimos un cargo de ese tipo, se nos viene al humo, porque interpretan que un área de cultura pública es una especie de fuente de trabajo, y el ministerio, la secretaría, el departamento se convierte en una agencia de colocaciones. Bueno, no es así. Es decir, la función de un área de cultura excede
la creación de puestos de trabajo para los artistas, sin descuidarlos, ojo, ojo, no estoy contra los artistas, pero trabajamos para toda la gente, como quedó muy claro en los ejemplos que estaba dando Silvina. Es decir, y como queda claro también en este trabajo que expuso Camila sobre las políticas culturales alternativas. Es decir, efectivamente hay sectores de la sociedad que hacen un tipo de ejercicio de su propia cultura que a veces escapa a la cabecita de los funcionarios que tienen que diseñar y ejecutar las políticas públicas. He dicho esto sin desmerecer a los funcionarios que en Argentina, afortunadamente, a lo largo y ancho del país, hay gente muy, muy capaz. Es decir, así como hay otros que están porque es el último pago que recibieron de un político, es decir, hay muchos otros, y afortunadamente cada vez más, que incluso tienen formación en gestión cultural. Es decir, esperemos que, como bien quiere la asociación, que con el tiempo esta sea la norma. Es decir, y que incluso esté colegiado. Pero bueno, falta un tiempo. Las políticas, efectivamente, en la Argentina son cambiantes, como señaló Camilo, obedecen a intereses, y no hay forma de que no sea así. Porque incluso las actividades que están fuera de las políticas públicas también obedecen a intereses. Y la función de la política y del político que la está ejecutando es mediar o zanjar o elegir entre esos intereses que está defendiendo o llevando adelante. Creo que la política actual, es decir, es muy clara al respecto y creo que no necesito hacer ejemplos porque estamos en una pugna de intereses muy fuerte en este momento, generada por distintas medidas que se están tomando y llevando a cabo o proponiendo. La situación de pandemia, que es ineludible, nos presenta una paradoja. El sector artístico, que integra por sobre todo el sector cultural, digo, esto parece contradictorio con lo que estuve diciendo hasta ahora, pero digamos que, para usar un término que disgusta a los artistas, y tienen razón en disgustarse, los economistas dicen que los artistas son el insumo de las políticas culturales. Digamos que, bueno, son los recursos humanos con los que se cuentan. Digo, la paradoja es que en este momento quien está ayudando a bancar la pandemia, a bancar la cuarentena, es el sector artístico, el sector cultural propiamente dicho. Y sin embargo, es este sector el que más va a tardar en reponerse. Es decir, porque no nos engañamos ninguno de nosotros que cuando todo vuelva a funcionar, fíjense que no digo a la normalidad, porque no olvidémonos de cómo vivíamos hasta que empezó la cuarentena. Es decir, pero las actividades como espectáculos, etcétera, etcétera, clases, etcétera, etcétera, van a demorar, van a tardar en recuperarse. Entonces, uno de los grandes desafíos es cómo sobrevivimos, cómo mantenemos estos espacios alternativos de que habla Camila, qué actividades van a ser posibles. Es decir, si juntarnos para empanadas, vino y asado. Menos mal que no estamos en una hora crítica, ¿no? Yo pensaba cuando María Silvina decía los asados, las empanadas y todo esto, digo, menos mal que no fue cerca de las 9 de la noche. Pero efectivamente, digamos, todo esto va a cambiar, todo esto va a cambiar, va a funcionar de otra manera, y va a ser un shock tan fuerte volver a la vida cotidiana como lo fue entrar en la cuarentena. Es decir, no, por más que haya algunos aventureros intelectuales que digan que
aventureros intelectuales o intelectuales aventureros, pongan el adjetivo en el lugar que quieran, que hablan de que después de esto vamos a mejorar, vamos a llegar a una especie de comunismo ideal, etcétera, etcétera. Bueno, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Tampoco iremos a parar a una catástrofe anunciada y necesaria. A propósito, recomiendo leer la nota de ayer de página 12 de Pedro Saborido, porque es muy, muy divertida. Y además se ríe de algunos de estos intelectuales aventureros. Pero me voy a referir a una idea que propone Boaventura de Sousa Santos, que es un intelectual serio, y que dice que entre las cosas que está enseñando la pandemia, el libro se llama La cruel pedagogía del virus, y es decir, la cruel pedagogía del virus, él dice, una de las cosas que señala es que se ha desprestigiado la salida por derecha. Es decir, porque efectivamente los regímenes de derecha en el mundo están mostrando un colapso absoluto en el tratamiento de la pandemia. Y por otra parte, lo cual no quiere decir que no existan y que no puedan exacerbarse después de esto. Es decir, pero hay una salida que puede ser a través de lo comunitario. Y nosotros pensamos que cultura es vivir en comunidad con un sentido. Y nosotros, gestores culturales, trabajamos sobre el sentido de vivir en comunidad, que no es poca cosa. Entonces, este es un desafío terrible que nos espera. Es decir, un desafío tremendo porque ¿dónde queda el territorio sin el cual nosotros no podemos gestionar, pero vean que esta cuarentena nos está poniendo en crisis esto del territorio? Un poco lo que estábamos conversando antes de que empezara la reunión. ¿Dónde estamos realmente nosotros? Físicamente, cada uno en su casa. Mentalmente, estamos con los amigos en Mar del Plata. Realmente, pero esto es así, de verdad es así. Es decir, el territorio entra en cuestión. Entra en cuestión el sentido de vivir en comunidad, pero yo creo que lo refuerza, que justamente una de las cosas que nos dimos cuenta es que es necesario verse cara a cara, que es necesario abrazarse, que es necesario tomar mate en conjunto, que es necesario escuchar música y participar de una guitarreada, que es necesario ir al teatro. Es decir, todo esto, el desafío es cómo hacemos para lograrlo, qué intereses van a ser los que prevalezcan. Es decir, cómo hacemos que nuestros intereses, y acá, y con esto voy a cerrar, tenemos que tener muy claro que necesitamos construir una instancia de poder para poder, precisamente, terciar en esta pugna de intereses y no quedar fuera de órbita, quedar absolutamente desfasados y condenados a la inexistencia en estas lógicas nefastas de creación, de no existencia de las cuales habla Boaventura de Sousa Santos. Bueno, hasta acá llego, creo que más o menos en el tiempo anduve prudente, así que esperamos las respuestas, las preguntas. Sí, hay muchas preguntas, les voy a pedir también a Silvina y a Camila que abran el micrófono, y voy a empezar, porque menos mal que nos quedan 40 minutos, espero que puedan leer las preguntas de todos. Me imagino que debe ser para Camila, dice, Miralles decía que la cultura es demasiado importante para dejarla en manos de las políticas culturales. ¿No crees que es necesaria la transversalidad disciplinaria para abordar los cambios culturales y por otro lado lo autogestivo no asegura la calidad de lo producido? ¿No caemos en una simplificación si pensamos que todo lo autogestivo como gestión de cultura? Bueno.
Bueno, qué larga la pregunta. Lo leí como estaba. Sí, está bien. Creo que en cuanto a la transversalidad de la disciplinaria para abordar los cambios culturales, bueno, en la medida que se trabaje en equipos de gestores culturales me parece que funciona mejor, sino que como que el que mucho abarca poco aprieta, y no perder el foco. Sobre todo creo que todos los proyectos de gestión cultural tienen que tener muy definidos sus objetivos, y en eso va a estar la implicancia, ¿no?, de lo interdisciplinario, de todo lo que se tenga que desdoblar un gestor para poder lograr esos objetivos. Me parece que va a depender mucho del proyecto, o sea, de saber el porqué, el interés. Y de lo autogestivo y la calidad, me parece que no sé qué se refiere con calidad, me parece que tampoco hay que menospreciar lo que pasa desde el lado de lo intuitivo, entre comillas, o de la profesión que se hace en la práctica, que me parece que es un saber súper genuino, tan válido como el saber académico, que el saber académico tampoco va a garantizar ninguna calidad, sino que los gestores nos hacemos en la experiencia, y que no creo que tampoco simplificar sea reconocer otras formas de gestión cultural. No sé si respondí. Acá voy a leer, esto es para todos. Los partidos políticos, además de tener nombre y apellido, siguen en algunos distritos con la vieja práctica de mandar a cultura a quien no sirve para otra cosa. Eso es una reflexión de Leticia, una clara reflexión. Después dice, a ver, acá dice, mi experiencia, y creo que es un diagnóstico que se repite en las distintas realidades nacionales, se ve el pensar de la gestión cultural como un eventismo, en donde se mide el éxito de las iniciativas y la validación de las políticas culturales basadas en masividad, lo que provoca la idea de la autogestión como un ejercicio contracultural, y la idea de que los espacios culturales alternativos no pueden ser subsidiados por nadie más que los propios colectivos. Eso lo escribió Luis Nicolás Rosas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, sí, agarro la pelota porque nombra los espacios alternativos. El tema del subsidio me parece que queda anclado a esto de los intereses y de pensar el subsidio como un incentivo al desarrollo de la cultura, más allá de si va a ser alternativa o a qué sector está destinado, sino de tener esa lectura de cómo es todo el circuito integral colectivo, ¿no?, de un territorio, y ver dónde se elige la inversión de este subsidio, digamos. Y que, por otro lado, el tema de la contracultura, también empezar a ver que, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, esto de los espacios culturales alternativos, no es que tienen una cultura contra algo o por la negativa, sino al contrario, es propositiva, y me parece que por ahí eso de la contracultura, o vincularlo también con la pregunta anterior, que si no era baja la calidad, eso me parece que son cuestiones que tenemos que ir deconstruyendo, porque hay muchísimo para aprender en estos espacios, donde sucede mucho más que lo eventual, que es lo que proponen generalmente las secretarías de cultura, ¿no? Que las políticas culturales públicas generalmente en los municipios sobre todo tienen que ver con esto de lo eventual, y en los espacios que son intuitivos, que son genuinos, que son contraculturales, que son alternativos, es donde está la construcción cotidiana de la cultura. Bien. Antes que nada voy a seguir, hay muchísimos saludos en el medio y agradecimientos a todos, paso de largo los saludos. También hay saludos para Silvina, que dice, tengo su libro El Sombrerito, fuimos con Enriqueta a un sábado cultural que hacía su recorrido en un pueblo, con el tema de imprentas y diarios en un safari de cultura. Muy interesante conocer el pueblo y la iglesia, con un reconocimiento al trabajo. Un segundito. Acá Luis Nicolás Rosa dice, estoy fascinado con la experiencia. En Chile tenemos ya 8 congresos de barrios y zonas patrimoniales, y ha costado mucho generar diálogo entre comunidades, territorios y la academia. ¿Cómo lograron que la academia y las comunidades pudieran dialogar y apoyarse mutuamente? Porque acá nos ha costado hacer que organizaciones patrimoniales comunitarias estén en el mismo espacio, junto a instituciones públicas y académicas, al haber el prejuicio del posible secuestro de las iniciativas comunitarias por la oficialidad. Me imagino que es para Silvina. Bueno, mira, como les dije, el territorio marca la gestión, ¿no? Con quienes empezamos de la academia fueron con vecinos, que además son el director del CIEP, que además son
otras cosas, ¿no? Es decir, esta proximidad que da lo local, ¿no? Estas relaciones cara a cara, también allanan cualquier vínculo profesional. Así que en principio fue esto, Luis, un acercamiento desde lo afectivo y desde lo personal. Luego vimos que coincidíamos en algunos aspectos como era con la parte de la academia con la que acordamos, ¿no? Que era darle protagonismo a la comunidad. Es decir, una academia que no se montaba en la difusión estricta de los saberes, sino que se avenía a tomar lo que la comunidad tiene para brindar como saber propio. Entonces, esto es fantástico, y hay una parte de la academia que adhiere a esto y que es muy respetuosa de lo que produce la comunidad. Pero además de contestar, también quería contestar a Luis sobre los eventos. A veces me parece que, especialmente, viste que las políticas culturales, los pueblos las recibimos como rebote, ¿no? Hay como una desconsideración que el territorio de la ruralidad merezca un protagonismo en el desarrollo de cultura, entonces nos llevan la cultura. A mí esto me da mucha gracia, porque nos llevan la cultura, porque vendría a ser que nosotros no tenemos cultura o algo por el estilo. Y además de llevarnos la cultura, pretenden que nuestros artistas, en el caso de los eventos artísticos, hagan de soporte. A gente que cobra 1 millón de pesos, le hagan de soporte gratuito. Y esto es impresionante. Impresionante por lo que significa despilfarrar los dineros de la cultura. Cuando alguien lleva, como ha traído a mi pueblo, el colectivo, la biblioteca ambulante de no sé quién, que es maravillosa, no se preocupan en decir, che, ¿qué ha generado el pueblo para sumar a la biblioteca? ¿Qué tienen ustedes que han generado para sumarlo a esto que viene de La Plata, que viene de Buenos Aires, de los grandes centros? Nunca he escuchado una apertura desde estos eventos hacia lo que nosotros generamos. ¿Puedo intervenir? Sí, está la relación entre la academia y la realidad, por llamarlo de algún modo, depende de esta concepción que estábamos hablando, o que yo estaba diciendo antes. Es decir, ¿en qué lugar se plantea se para una universidad y se para un académico? Sí, entonces, cuando trabajamos desde universidades que están comprometidas con la realidad, no es tan difícil esta reunión entre lo académico y lo popular, por decirlo de algún modo. Pero desde la academia hay que bancarse lo que hace la gente y lo que la gente pide. Y estoy absolutamente de acuerdo que nos manejamos con esto de llevar cultura, es un disparate que lamentablemente sigue vigente. Es decir, porque 1982 fue la declaratoria de UNESCO. Nosotros venimos trabajando desde hace 25 o 30 años con Santillán Güemes, con otros compañeros, con este concepto de cultura. Cantidad de formaciones en gestión cultural han pasado por esto. Sin embargo, los funcionarios siguen pensando que hay que llevar la cultura al interior del país, a los municipios, etcétera, etcétera. Esto es porque el colonialismo no terminó con la independencia, y el colonialismo no lo hacen solo las metrópolis extranjeras hacia los países subordinados, por llamarlo de alguna manera. Hay colonialismo desde nuestras grandes ciudades al interior, desde el centro de las ciudades a los barrios. Y es un esquema que se va repitiendo. Y funcionan estas lógicas de creación de no existencia, porque esto forma parte de esa especie de discriminación. ¿Qué va a haber cultura en Benito Juárez? Es decir, la cultura está
ni siquiera en La Plata, que es una cuestión subordinada, está en Buenos Aires, porque es el lugar donde atiende Dios. Y macana, ¿no? Es decir, pero lo mismo se repite en Córdoba respecto de los municipios cordobeses, o en Tucumán respecto del interior tucumano. Por más que hay funcionarios que a veces hacen esfuerzos para descentralizar. Pero es una de las claves, es decir, valorar los saberes que no son los consagrados, terminar con la monocultura del saber y hacer una verdadera ecología de los saberes. Últimamente le estoy robando mucho a Boaventura de Sousa Santos. Lo recomiendo fervorosamente. Es decir, hay para los académicos el saber popular puede funcionar, se lo considera información, no verdadero conocimiento. Es decir, esta diferencia es aquella con la que hay que terminar. Es decir, saber hacer un buen asado es conocimiento, no es información para el antropólogo. Si no, el antropólogo se va a tener que comer sus libros asados. Entonces, es decir, es conocimiento. Es decir, saber tejer es conocimiento. Es decir, ahora, desde la academia, bancátela. Bancátela. Que te digan que el saber de un domador en determinadas circunstancias es tan válido o más que el tuyo. Es decir, esta la digo con conocimiento de causa, porque me pasó estando en la Puna Jujeña hace como 30 años. Que justamente un domador en ese lugar era un tipo mucho más sabio que yo, que tenía ya posgrados y todas las cuestiones. Bueno, seguimos con las preguntas, Mabel. Sí, acá hay una pregunta que... Perdón, Mabel, perdón. ¿puedo decir algo sobre lo que dice el profesor? A mí me pasó una vez haciendo un trabajo que un señor de campo me había explicado cómo se capa un animal. Y me lo he explicado con los términos de ellos. Le digo, ¿me lo puede anotar? Me dice, sí, vení mañana. Bueno, voy mañana y me citó frente a la veterinaria de mi pueblo. ¿Qué había hecho? Había ido al veterinario a que le traduzca las palabras que él usaba a un lenguaje científico. Entonces le digo, pero esto no es lo que usted me dijo. ¿Vas a ir hablando como yo a la universidad? A mí me dio tan profunda tristeza que no pude nunca olvidarlo. Bueno. Porque eso es negarle la voz a la gente. Claro, así es. Bueno, y creo que la pregunta que hizo Belén Carzolio dice, ¿cuán importante es mantener la flexibilidad y la apertura de la planificación en un proyecto cultural para poder dar lugar a que la comunidad se apropie, lo transforme y se transforme en el proceso? Creo que lo están contestando en este momento con esto que están hablando. No sé si quieren agregarle algo más. Mira, es absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Uno puede tener una idea marco, pero luego si va a dar la participación tiene que ser genuina y desde el inicio. Yo no puedo invitar solamente a que hagan lo que quiero. Tengo que estar abierto a que modifiquen mi propio sentido del hacer y que lo generen desde lo que ellos creen. Y luego compatibilizaremos, porque esto tampoco quiere decir que yo voy a dejar mi lugar. Yo soy una más en la comunidad. Por lo tanto, lo que yo porto se pone en diálogo con lo que otros dicen y construimos juntos, porque también, si no, me parece que es de una alta soberbia pensar que, y les dejo hacer, porque total hay que dejarlos, niños que jueguen. Me parece que eso es de una total soberbia que no merece la gente de la comunidad que uno los trate así. Bien. Acá hay una pregunta para el profesor Olmos. Alguien pregunta, ¿quién es el autor que desarrolla las 3 dimensiones? Pregunta de Verónica Jacus. Yuca Ferreira, Verónica. Juca, escrito. Yuca Ferreira fue el primero viceministro de Gilberto Gil durante el primer gobierno de Lula
y después él quedó a cargo del Ministerio de Cultura. Tiene un libro que sacó de RGC Ediciones, que ahora no me acuerdo el título, pero es muy, muy lúcido. Piensen que en las dos gestiones de... Bueno, en la gestión de Dilma no sé si no estuvo un tiempo también, pero en las gestiones de Lula se implementó el programa Puntos de Cultura, que después fue copiado, afortunadamente, en distintos países. En el nuestro, por lo menos, y es un programa que sigue vigente. Y es decir, es un tipo muy lúcido, Yuca, así que lo recomiendo fervientemente. Yuca es un sobrenombre, no me puedo acordar el nombre porque son esos que le dice todo el mundo Yuca, 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 y bueno, pero Juca. Tenemos 20 minutos, así que puedo leer las que siguen. Dice Soledad Viñolo, el territorio y los no lugares de los que hablaba Marc Augé, que no están siendo usados, pero que los reemplazan otros. Es un comentario. Acá Sandra Cabrera dice, sí, profe, se nota que muchos colectivos se prepararon, ya que en mis comienzos como alumna hace ya varios años hice una entrevista a la gestora Florencia Parodi y ella dijo una frase del profesor Olmos, que hay que arremangarse y salir al barro, salir de la PC, algo similar. Ahora en estos tiempos de COVID se ven organizaciones culturales barriales que salen a paliar necesidades. ¿Cómo creen que los gestores deben recorrer hoy el campo desde la gestión cultural y trabajar la diversidad como avaló el conversatorio en México? El profesor Olmos, la pregunta era para usted, toda era la pregunta. ¿Cómo creen que los gestores deben recorrer hoy el campo desde la gestión cultural y trabajar la diversidad como avaló en el conversatorio en México? ¿Y qué nuevas estrategias, lineamientos pueden surgir? Los que puedan surgir serán los que surjan, es decir, quiero decir, no estoy haciendo juegos de palabras. Es decir, es difícil decir, y honestamente no, creo que mi imaginación es limitada para plantear qué nuevas estrategias van a surgir, porque en realidad no sabemos cómo va a quedar esto. En realidad yo creo que hay, y un poco también tomando algunos elementos de las exposiciones de Camila y de Silvina, es decir, habría una nueva tríada, u otra tríada, que es cultura, territorio y gestión. Es decir, nosotros pensamos que no hay gestión cultural sin territorio. Entonces, el territorio hay que volver a caminarlo y volver a mapearlo. Esta cartografía que tan valiosamente ha realizado Camila para su trabajo, para su tesis, supongo que va a quedar bastante desarticulada cuando volvamos a la realidad. Ojo, es una suposición y no un deseo, por favor, ¿no? Pero yo lo estoy viendo acá en Buenos Aires, que gran cantidad de estos centros culturales alternativos están cerrando porque no pueden bancar alquileres ni nada por el estilo, y que no lo va a solucionar ninguna administración pública, sencillamente porque hay que preguntarle al viejo Gómez que no hay un mango. Y es lo último a lo que se va a atender. Es decir, por buenas intenciones que tenga el gobierno, pero frente a situaciones límite, como puede ser la muerte o el hambre, lo último que van a gastar es en sostener un centro cultural. Y no sé, pónganse cada cual la mano en el corazón y pregúnteselo, ¿qué haría si tuviera que estar ante esta opción? Entonces, el gestor cultural, el integrante de los colectivos va a tener que exprimirse para conseguir, para que este recorrido, este mapeo se haga nuevamente y pueda sobrevivir. Sobrevivir él como individuo, como persona que come todos los días
y, y sobrevivir la comunidad en la cual está trabajando, porque va a haber nuevos sentidos de la vida en comunidad que habrá que plantearse. En principio, yo creo que va a haber que reducir ciertas apetencias materiales. Quiero decir, ciertos hábitos de consumo que van a quedar desnaturalizados absolutamente. Toda una cultura del desperdicio, del desecho, que va a haber que modificar. Es decir, porque si no, el riesgo es que como especie desaparezcamos. Es decir, que no, y no quiero ser catastrofista, pero realmente yo me acuerdo de una conferencia del Pepe Mujica en la cumbre del clima, creo que era del 2010 en Río. Y él decía, ¿hacia dónde vamos? Dice, si los hindúes consumieran como consumen los alemanes, y hablaba de los hindúes, ni siquiera de China, el mundo duraría, los recursos naturales se agotarían en 5 años. No, y ojo que el Pepe no hablaba de todo el mundo. Ahora, entonces ese es el objetivo, hacia eso vamos, a tratar de consumir como alemanes. Y ni siquiera estamos hablando de la peor sociedad de consumo que siempre se nos aparece como la estadounidense. Pero efectivamente esa es una óptica que va a haber que cambiar. El riesgo es desaparecer. Es decir, y que después de esto estemos en una lucha darwiniana. Así que ya se vislumbra algo de eso. Así que honestamente, mi imaginación y el tiempo de vida que me queda no me da para mucho más. Es decir, lo que sí es lo que logremos imaginar juntos. Es decir, recorrer el territorio, volver a mapearlo, volver a escuchar, limpiarnos los oídos, y estar atento a ver qué inventamos con la gente. Bueno, ahora acá creo que esta pregunta ya la respondió, no sé si quiere volver a hacer una mención, sobre la segunda tríada, lo simbólico, económico y social. Mencionó a Ferreira. ¿Podría aclarar a quién se refiere? Sí, lo dije ya, Yucca Ferreira. Yucca Ferreira, ahí está, porque Sí. salió varias veces la misma pregunta y la estaba leyendo. Lo escribo en el chat para que vean el... Por favor. Después, Camila, ¿qué pensás con respecto al desarrollo de los campos de la gestión cultural como forma de crear diferentes campos multidisciplinarios que permitan articular con otras disciplinas como gestión cultural y deporte? María Elena Marc preguntó. Bien, bueno, me parece... Camila. Sí, Camila, sí. Fue Camila. Me parece que los campos o los alcances de la gestión cultural van a estar determinados por las necesidades de cada territorio, que depende básicamente de eso. Acá, por ejemplo, hay mucha música en vivo, muchas bandas, y ahora, en este periodo de cuarentena, se organizaron los productores y gestores únicamente del ámbito musical, o sea, los gestores culturales que solo se dedican a gestionar fechas para bandas, y se juntaron como un colectivo que tienen un perfil en las redes sociales y organizan Zoom, así como nosotros, hablando pura y específicamente de eso. Entonces me parece que esas cuestiones lo que hacen es como fragmentar un poco la gestión cultural, que no está mal, pero que también no nos olvidemos de que lo interdisciplinar, digamos. Pero me parece que pasa eso, va dependiendo bien de las necesidades y los desarrollos de cada cultura. Acá Silvina González Videla desde Villa Gesell dice que la experiencia de María Silvina en Benito Juárez le recuerda al proyecto patrimonial que se llamó Caminarte, que coordinó ella en Villa Gesell en el año 2000, entre el 2003 y el 2007, bueno, que era de participación comunitaria. Después, no sé si alguien quiere, o Silvina, si querés comentar algo o lo conoces al proyecto. No lo conocía, me lo enteré en el chat recién. Es un buen momento para conectarte con Silvina González, entonces. Sí, claro.
Después hay bastantes comentarios hablando sobre el despilfarro de algunas políticas públicas, conceptos erróneos sobre la utilización de los recursos y de conceptos. Voy a hacer una aclaración. Soledad Viñolo aclara que la pregunta que le hizo a Camila, ella no hablaba de calidad, o sea que ella no cuestionaba la calidad de la producción, sino que lo hablaba desde que hay personas que consideran que las cosas deben tener determinadas, o determinadas prácticas culturales deben tener calidad para considerarse como tales. Ahí me está diciendo que sí, es eso lo que ella quería aclarar. Muchos saludos, muchas gracias, y a ver, me encantaron, dice, bueno, Florencia Paró dice, la verdad me encantaron las 3 exposiciones, Camila y Silvina poniendo en valor la experiencia y los saberes de la comunidad, y Héctor con su claridad conceptual, siempre tan necesario. Un momentito, ahí está, ya lo escribieron, porque me estaban pidiendo, Alicia Prosperi quiere preguntarle al profesor Olmos qué pasó con el proyecto de colegiación y por qué no prosperó. De colegiación que se presentó así. Sí, en realidad entró en vía muerta, es decir, el que propusimos desde la universidad, en principio quedó. Yo me acuerdo que tuvimos una charla que vino a la universidad por ese tema Enrique Avogadro, que entonces era el viceministro de Nación y hoy es el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Y él decía, yo no quiero saber nada con esto porque con la forma que definen ustedes, que se está planteando esto acá, yo me quedaría afuera, porque no tengo formación como gestor cultural. Y yo les decía, mira, Enrique, esto nos pasa a todos. Yo bueno, tengo un posgrado en alguna cosa así, pero en realidad muy pocos de los funcionarios o de la gente de mi generación tiene formación en gestión cultural. Pero el proyecto lo que proponía es que solo el 33% de los cargos de planta fueran cubiertos por gestores culturales titulados, diplomados. O sea, que queda un margen para las definiciones políticas, etcétera, etcétera, porque sabemos que hay cargos en nuestro sistema político, no solo en el cultural, que se definen por decisiones políticas y no por carrera. La carrera administrativa, en el mejor de los casos, llega a un punto. A partir de, por ejemplo, las direcciones, etcétera, etcétera. Hoy estoy con el etcétera, etcétera todo el tiempo. Las direcciones son definidas no por concursos, sino en general son cargos políticos. Respecto de esto hay bibliotecas a favor y bibliotecas en contra. Yo lo que estoy diciendo es cómo es la realidad acá. Entonces, ya fíjense que un alto funcionario, que además, dicho esto, Avogadro sus ideas no comulgan con las mías, pero debo reconocer que es un tipo que es brillante, que tiene una formación, aunque no sea en gestión cultural, pero importante, es muy rápido, muy vivo para la gestión. Insisto, no coincido en muchas cosas con él, pero reconozco la meritocracia en este caso. Sin embargo, fíjense que de pronto pone los tapones de punta en una cuestión como esa. Lo dice amablemente, etcétera, etcétera, pero de hecho produce un rechazo. Así que no prosperó. No prosperó. Yo no sé si no hay que redactarlo de vuelta, hacer algo más mejor. Si tenía algunas fallas el proyecto, se hizo un poco apurado, pero no encontramos quién se comprometiera, y tanteamos a algunos diputados y todo, pero no encontramos quién se comprometiera firmemente con el proyecto, ¿no? Bueno, acá tenemos una pregunta de
Guillermo Ciolaza, que dice: primero quería agradecerles a Camila y a Silvina por la solidez y la sensibilidad de sus presentaciones. Tengo una pregunta para el profe Olmos. ¿Podríamos especular, es decir, hacernos una pregunta condicionada en medio de toda esta incertidumbre, si habrá una oportunidad de que se invierta el sentido del tráfico de las relaciones de poder que legitiman los valores simbólicos de las políticas culturales, sin ingenuidad, admitiendo que sea otra fase de la misma globalización? Pero ahora lo local puede prevalecer si articulamos experiencias y construcciones discursivas donde la igualdad no sea la proyección de la homogeneidad, sino que en una mirada antropológica se expanda el producto del derecho de todos a ser diferentes. Sí, es que yo creo que por ahí, que sí, Guillermo, yo creo que por ahí pasa, que por ahí está la clave. Es decir, expandir el derecho de todos a ser diferentes. Es decir, cuando las diferencias no tienen por qué negar la igualdad. Es decir, somos diferentes e iguales. ¿Sí? Este es el punto del cual hay que partir. Es difícil bancarlo. Es difícil bancarlo, porque cuando estamos en la construcción discursiva, lo enunciamos perfectamente. Ahora, en el momento de la práctica, yo me acuerdo que hace unos años estaba en Mendoza trabajando con adolescentes. Me tocó, era una instancia de capacitación, pero justo me tocaron adolescentes de 5º año de una escuela o algo así. Y entonces estábamos hablando de la igualdad, etcétera, etcétera, y era una zona donde había comunidad boliviana que trabajaban en las cosechas y todo, como de todas partes, ¿no? Y entonces hablaban de discriminar a otro, que esto, que el otro, así como puestas en una actitud superada, etc. Y yo les digo a las chicas, que eran mayoría, digo, a ver, ¿alguna de ustedes se pondría de novio con un boliviano? Dijeron no, lo primero que fue no, y después empezaron a tratar de volver para ver si cómo enganchaban ese rechazo visceral con el discurso. Digo, ese creo que es uno de los trabajos claves que nos toca también como gestores. Dicho esto, aconsejo que no carguemos sobre nuestras espaldas en la mochila todas las falencias culturales que tiene la sociedad. Porque como bien decía Eduard Miralles, que lo citaron por ahí en algún momento, la política cultural excede, o la cultura excede a las políticas culturales. La cultura excede a las políticas culturales. Y son indispensables las acciones integradas con otras áreas de la gestión social, porque de hecho no podemos hacer nada desde la gestión cultural, o va a ser muy poco lo que hagamos desde la gestión cultural para decir que todos somos iguales, que las diferencias importan, que la diversidad es una riqueza para las sociedades, cuando vos tenés la policía que te mete preso a un pibe porque no es blanco. O tenés un acto de discriminación que cometen las hinchadas de fútbol insultando como bolivianos a sus rivales y nadie los sanciona. Es decir, y cosas mucho peores que esta que estoy diciendo. Tenés que está bien matar a un mapuche por la espalda porque es mapuche y entonces no tiene los mismos derechos que el hombre blanco, que el Winca. Entonces, digo, es un trabajo, yo creo que es el principal desafío, pero hay que tratar, para completar, no sé si Guillermo, si estoy respondiendo exactamente a lo que vos planteas, pero para tratar de integrar con otras áreas, porque si no, solitos
yo diría que es casi imposible. Es decir, y además nos va a producir una frustración de la gran puta. Porque digamos, fracasamos en integrar a la comunidad. Claro, lo hacemos nosotros solos. Es decir, algo de esto les pasaba o les pasa a los docentes cuando piensan que tienen que solucionar todos los problemas sociales de la comunidad desde el aula. ¿Sí? Y no, no es así. En fin. Bueno, quedan 5 minutos, un agradecimiento. Víctor Recanatesi saluda y agradece a los expositores por el enriquecimiento y por la organización. Y la pregunta es una que la voy a unir, que la está haciendo Leticia y también Alicia, porque va de la mano. Alicia pregunta si se puede acceder al proyecto de colegiación, y Leticia le pregunta a Héctor si no cree que hoy hay otra coyuntura en Nación para volver a insistir con la colegiación. Y nos quedarían 2 minutitos para un cierre. Ahora mismo voy a revisar la computadora si lo tengo. Si no, va a haber que rastrearlo. Pero creo que sí que se puede conseguir. Y sí, estamos en otra coyuntura y creo que en la medida en que el coronavirus nos deje respirar, literal y metafóricamente, habrá que insistir sobre esto, ¿no? Sí. Bueno, todo lo que queda son muchos agradecimientos, gracias por las reflexiones, gracias por compartir experiencias tan enriquecedoras, a Camila y a Silvina, muchos de esos comentarios al profesor por ser siempre tan sencillos en sus explicaciones, pero tan enriquecedor en sus conceptos. Y para culminar, porque quedan 2 minutitos antes de que termine la sesión de Zoom, en representación de AGECU, les agradezco a todos los presentes por quedarse hasta el final. Realmente fue un conversatorio muy enriquecedor, y le voy a ceder la palabra a Alicia Prosperi para que haga el cierre. Bueno, gracias, Mabel. Realmente cuando hice la apertura, que dije la palabra deleite, dije hoy cómo exageré con esa palabra, porque es como aplicada a otras situaciones, pero realmente fue un deleite, fue un placer escuchar a todos. Realmente a Silvina la conocía, Camila no, así que me sorprendió su dominio de las situaciones, del vocabulario, de la investigación, de realmente una maravilla, un acierto haberla tenido entre nosotros. Así que muchas gracias, y bueno, y Olmos ya lo dijeron, yo creo que las palabras mayúsculas, las letras mayúsculas, caben para el señor Héctor Ariel Olmos. Así que muchísimas gracias, y a todos por acompañarnos, como dijo Mabel, en todo este conversatorio hasta el final, y con preguntas tan interesantes que reforzaron todas las exposiciones. Gracias y hasta la próxima. Los conversatorios los vamos a estar compartiendo, los vamos a subir a YouTube y se los vamos a enviar a los expositores, así lo tienen, y después los vamos a publicar en redes para los que los quieran recuperar. Y bueno, se terminó el viernes. Este es el último de los 3 conversatorios programados para el ciclo de 20 años de gestión cultural. La próxima actividad ya es la que está terminando de coordinarse, que es turismo y gestión cultural, junto con los embajadores del legado cultural de Ecuador, que son las actividades que estamos programando, y un ciclo nuevo que después vamos a anunciar. Así que... ¿Me van a invitar cuando cumplan los próximos 20 años? Por supuesto. Ya cuando cumplamos 15, que nos falta poco para asociación. Claro. Bueno, y abrimos los micrófonos, si quieren, para saludarse, y muchas gracias. 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 Muchas gracias a ustedes. Gracias.